Muy bien. Buenas tardes, estimados estudiantes de la institución educativa preuniversitaria El Triunfo. El día de hoy, nuevamente, nuestro departamento de psicología y de psicopedagogía, a través de la plataforma virtual, tienen a bien llegar a vuestros hogares con el objetivo de poder seguir inculcando toda esta serie de temas que lo único que van a lograr más adelante en ustedes es ir perfilando sus aspectos en el desarrollo de la personalidad. Sin más preámbulos, quiero solamente manifestar que en este momento lo que vamos a trabajar es una segunda parte de un tema que ya lo hemos tocado y que lleva por nombre la educación sexual integral, más conocidas como las famosas ESI. ESI son las siglas por la cual este tema se viene trabajando no solamente en el Perú, sino se trabaja en otros países como lo establecimos en la primera reunión que tuvimos. Se ha trabajado en Argentina, en Ecuador, en Chile, en algunos estados también del mismo Estados Unidos. Bueno, lo importante de este tipo de temas es que ustedes sepan asimilarlos para poder más adelante tener y asumir una adecuada sexualidad con responsabilidad. Ese es el objetivo principal. Entonces, sin más preámbulos, voy a trabajar esta segunda parte, abordando un poquito ya el resumen, como quien dice, de las ESIs, que son la educación sexual integral, acotando algunos aspectos que están relacionados con el mismo también, pero no sin antes siempre refrescarles que ya quede claro que cuando hablábamos de las ESI, por favor, es una propuesta, es una propuesta educativa a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, que lo que se quiere lograr es prevenir en los jóvenes, sobre todo a partir de las etapas muy importantes del desarrollo como son la pubertad y la adolescencia, situaciones de riesgo que se presentan muchas veces, como ya les habíamos enfocado anteriormente a ustedes, con los llamados y más conocidos embarazos adolescentes, donde claro, quedó bien claro que ya la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pues declara, ¿no? Hace aproximadamente unos 10 años, declara a los embarazos adolescentes como un problema de salud pública, ¿ya? ¿Qué significa esto? Pues que realmente en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, enfatizábamos en aquella oportunidad, este tipo de embarazos son de alto riesgo para la vida tanto de la madre como también para la vida del niño, por llegar a lo que nosotros conocemos como este neonato, ¿no? Un nuevo ser que llega al mundo. Bueno, esos puntos quedaron claros. No se olviden también cuando hablábamos que la educación sexual integral está muy relacionada y muy vinculada con los valores también, ¿cierto? Con los valores, porque hablar de sexualidad no es hablar solamente de sexo, va a ir por el contrario, ¿no? El sexo es un elemento, o llamémosle así, una dimensión que está dentro de una dimensión más universal o más completa que es la sexualidad. Por eso es que la sexualidad la sexualidad involucra tus sentimientos, tus afectos, tus pensamientos, tu manera de vivir dentro de un clima de convivencia familiar, social. Todo eso tiene que ver la sexualidad, ¿no? Entonces decíamos en aquella oportunidad que no podemos minimizar la sexualidad cuando la definimos, ¿no? En su magnitud con un solo término que es sexo, ¿no? De ninguna manera. Como muchos jóvenes hoy día le dan esa mala interpretación, ¿no? Desde el punto de vista solamente biológica. No, hablar de sexualidad involucra hablar de cultura, involucra hablar de educación, de valores, de autoestima, ¿no? Entonces, todo eso nos hace suponer, pues, que la sexualidad asumida
desde ese punto de vista, para nosotros significa actuar con mucha responsabilidad. Entonces, quiero también ser bastante enfático, que la educación sexual integral también tiene que ver mucho en lo que significa la prevención a los púberes y a los adolescentes en las llamadas y muy conocidas ya ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual. Ustedes saben que hay varias enfermedades de transmisión sexual o también llamadas enfermedades infectocontagiosas a nivel sexual. Me refiero, por ejemplo, ¿no? Una de las más, de las más peligrosas o temibles, como es la sífilis, tenemos la gonorrea, el chancro blando, el chancroide, ¿cierto? Y así una serie de enfermedades infectocontagiosas. ¿Por qué se dice que son transmisibles e infectocontagiosas? Porque realmente lo único que van a generar cuando una persona, ¿cierto?, tiene contacto con otra, o sea, en una relación coital, entonces esos fluidos, por cualquiera de estas personas que pueda ya haber contraído este tipo de infección, es inmediatamente y altamente contagioso, sea por parte del varón que haya tenido contacto con alguna persona de dudosa condición o que haya estado infectada por alguna sífilis, una gonorrea, un chancroide. Si va y toma contacto, por ejemplo, con una mujer, es más proclive y el porcentaje es quizás al 95 o quizás al 100% que inmediatamente la va a contagiar. O a la inversa, de repente es la mujer también que ha tenido esta relación con otra persona, ¿no? Y de repente va y mantiene una relación con su pareja formalmente o no, es proclive también de que pueda contagiar al varón. O sea, es viceversa como se dice, no solamente es el varón, cuidado. Hoy día las estadísticas nos revelan resultados sorprendentes, más bien por parte ya no solamente de los varones, sino también por parte de las mujeres. Pero aquí también quiero ser bastante enfático en una de las enfermedades de transmisión justamente, ¿no?, sexual, que es llamémosle así, como el peor cáncer, ¿no?, que ya por muchos años llegó y se estabilizó acá en nuestro país como en muchos más a nivel del mundo, y ustedes lo saben muy bien. Me estoy refiriendo pues al llamado ya más conocido como SIDA, que el SIDA, que viene a ser, sus siglas lo dicen muy claro, la S significa un síndrome o síndrome, de la I es inmunodeficiencia, ¿cierto?, de inmunodeficiencia, y la A, que significa adquirido. Entonces, hablar del SIDA o el VIH, que significa, ¿cierto?, el virus de inmunodeficiencia, es hablar de un cáncer. ¿Por qué es un cáncer? Realmente porque no se encuentra hasta la actualidad, no se encuentra ninguna cura, como decimos, ¿no?, definitiva para poderlo contrarrestar, ¿no? No hay todavía, quizás por ahí lo que se teje más o menos, lo que se hablan a veces en los países, bueno, más avanzados, donde hay algunos medicamentos que se están dando a estas personas, son los más conocidos como los famosos cócteles, ¿no? Son medicamentos y que son altamente costosos, que se están dando a las personas que son justamente poseedoras de esta terrible y temible enfermedad que es el SIDA, pero esto no conlleva a una cura. Lo único que hacen estas medicinas, lo único que hacen estas drogas es poder un poco paliar la situación de avance, ¿no?, a través del proceso, digamos, celular o de reproducción sobre el sistema inmunológico. En otras palabras, para que se entienda, es un poco alargar nomás, un poco, no es tampoco muy alentador, ¿no?, a alargar el tiempo de vida en las personas. Pero como les repito, es un síndrome altamente muy variable, dependiendo del organismo también, dependiendo de las personas.
Este síndrome puede ser tan mortal o tan fatal como se dice, inmediatamente que la persona la haya contraído, en cuestión de repente de 3 meses, de 6 meses, que se pueda confirmar ya en la persona que es portadora de este virus del VIH, automáticamente la persona ya puede estar pendiendo su vida. Cuidado, por eso les digo, depende de los organismos. Como podrán haber personas que son portadoras y ya lo llevan el virus de repente ya por 5 años, 8 años, ¿no? Y manejan todavía, según su sistema bueno inmunológico, algunas defensas, y esto hace de que el tiempo de vida en las mismas sea un poco más llevadero bueno, más duradero, pero que en cualquier momento ya aparece esa sintomatología llamémosle así, muy patológica, ya con los rasgos y las características que se presenta esta enfermedad, y eso también inmediatamente consume ya o lleva como consecuencia la muerte en la persona. Entonces, los síntomas lamentablemente son muy desastrosos, los síntomas son muy tristes, estados febriles fuertes, problemas de fatigas musculares, las diarreas son muy profusas que se dan en estas personas, luego una debilidad completamente en el sistema inmunológico porque este virus directamente ataca bastante el sistema de defensa en las personas. Eso es lo más triste. Es un virus que ataca directamente. Por eso es que cuando tenemos personas que su sistema de defensa no está bien adecuado, corren el riesgo, como les decía anteriormente, de no aguantar mucho. Y lo más lamentable es que hoy día tenemos jóvenes que ya son portadores de este virus. Son portadores. Incluso Ministerio de Educación y Salud, organismos ya muy reconocidos, han llegado a detectar hasta en púberes, así como lo escuchan ustedes, por eso hay que tener mucho cuidado. Ya púberes, hablemos pues de 12 años, de 13 años, ya siendo portadores o habiendo contraído esta enfermedad, porque realmente tuvieron contacto con personas de dudosa condición, como son a veces las mismas prostitutas, son los mismos homosexuales. Entonces, eso es una realidad que no podemos nosotros quererla tapar, como dices, querer tapar el dedo con, ¿no? El sol con un dedo, perdón, sino más bien hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Hay que hablar las cosas, como quien dice, de manera clara. Entonces, esto es una realidad. Tengamos mucho cuidado con este contagio, porque mañana, hoy día, por una noche de diversión, de placer, estamos riéndonos, alegrándonos, qué sé yo, una noche de jarana, de tragos, de copas, qué sé yo, hasta de drogas mismos que entra, y mañana estamos llorando, lamentablemente, ¿no? Entonces, queremos prevenir estas cosas, estimados estudiantes. Tengamos mucho cuidado, que hasta las mismas enfermedades venéreas, como el chancro, como la sífilis, son peligrosas porque debilitan bastante tu sistema de defensa, tu sistema inmunológico y otros órganos también del cuerpo. Así que hay que cuidar mucho tu salud. Y lo otro que trae como consecuencia también la educación sexual integral también nos invita pues a que pensemos nosotros mucho respecto a lo que se llama la violencia de género, ¿no? A ya un poco desterrar este famoso machismo que existe por muchos años y que lamentablemente esto viene porque tenemos hoy en día muchas familias llamadas también familias disfuncionales, que lo único realmente que transmiten, o sea, a sus hijos, ¿no? Como quien dice, prácticamente a los herederos, es esa transmisión realmente muy lamentable, muy deplorable, y por eso vemos los llamados hoy día feminicidios. Las muertes que están aflorando bastante y que las cifras siguen alarmando mucho a nivel del mundo y aquí en el Perú completamente también. Es fuerte, a tal punto que miren una estadística que leía por ahí de entre el 2012 hasta el 2014 aproximadamente, sin contar los últimos casos de feminicidio, el Perú estaba considerado a nivel de Latinoamérica como el segundo país generador
miren, de este lamentable y terrible fenómeno que es el llamado feminicidio. Entonces, con eso yo les digo mucho. Por eso tengamos mucho cuidado. No hagamos comportamientos indebidos, por favor. Hagamos una sexualidad bastante responsable. Entonces, voy rapidito nomás a hacer así un pequeño resumen y si nos da, bueno, la posibilidad y si no lo haremos en la videoconferencia, cuando tengamos una pequeña reflexión que también les traía para ustedes. Voy rápido a manifestarles a ustedes que este tema de educación sexual, sexual integral se resume de la siguiente manera. Lo que significa, en otras palabras, ¿cierto? Es un compromiso de ¿qué? De ayuda. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que darnos la mano, todos tenemos que ayudar a los diversos organismos, las diversas instituciones. Si no nos ayudamos, empezando por la familia, esto va a seguir siendo una situación muy devastadora con los embarazos adolescentes, con los abortos, que ya es un tema que exclusivamente ya lo voy a limitar, lo voy a hablar en otro aspecto mejor, porque es un tema más amplio que no lo podemos minimizar tampoco, ¿ya? Entonces, hablar de educación sexual integral significa también reflexionar al respecto. Que todo esto que estamos viendo que está pasando, por ejemplo, nos lleve más bien a una reflexión. No nos lleve a un estado, más bien, por favor, primitivo, de agresión, de violencia, sino nos lleve más bien a reflexionar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo como familia, por favor, qué es lo que realmente nuestros hijos también están aprendiendo. Hoy día ustedes son estudiantes, mañana van a ser ustedes padres, ya deben irse preparando desde ahora para hablarle como debe ser a sus hijos de esta educación sexual integral. La educación sexual integral es prevención. ¿Qué significa prevención? Lógico, lo que les decía anteriormente, anticiparnos a situaciones que puedan presentarse mañana pasado y evitar, como son los feminicidios, los abortos, los embarazos adolescentes. El mismo SIDA que les hablaba. Para el SIDA no hay un remedio, está claro, no hay una cura. Pero ¿saben? Alguien dijo por ahí, ¿cuál es la cura realmente? Para el SIDA es la prevención. Si prevenimos nosotros, estamos curando realmente. Y si no, estamos afectando. La educación sexual integral es también, ¿qué dice? Es el autocuidado. Es el autocuidado. Te tienes que saber cuidar a ti, ¿cierto? Primero tienes que protegerte, saber tomar tus propias decisiones. Cuidándote tú, también vas a proteger mañana, algún día, ¿a quién? A tus seres queridos, a tu familia. Si tú no te cuidas, entonces pones en riesgo también a tu familia. Por eso dice el autocuidado. O sea, yo mismo, tú mismo tomas tus decisiones, tú mismo sabes con quién algún día vas a tener algún tipo de vínculo, algún tipo de relación, por favor. Y la relación que tengas algún día va a ser en el momento, en el lugar, ¿no? En la etapa que tú te encuentres ya y con todas las condiciones cuando un hijo realmente es deseado y debe llegar pues a este mundo. Si no, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Hablar de educación sexual también es algo muy importante. Esto es muy importantísimo. ¿Qué significa? La comunicación. Si no hay comunicación en la sexualidad, digamos, hablando de estos temas, si no lo hablamos en familia, olvídense, no vamos a avanzar. Es como dar 2 pasos adelante y uno hacia atrás, lamentablemente. La comunicación es un factor muy importante para que hoy en día y mañana pasado las nuevas generaciones lo sepan entender también y así hagamos, como quien dice, ¿no? De este país un país más próspero, no solamente un país promiscuo, sino más bien culturalmente más avanzado. Hablar también de educación sexual integral es hablar de una igualdad. ¿Igualdad de qué? De géneros. Tanto derechos tienes tú como varón, como los tienes tú como mujer. Los derechos son iguales para todos, ni más ni menos, por favor. Y eso grábenselos todos. Tú tienes derecho a ser respetada y tú también a ser respetado. Hablar de igualdad de género significa hablar de esa equidad a la cual tú tienes derecho y nadie te tiene por qué venir a imponer, ni a manipular, ni a manejar por si acaso. Que quede más claro que el agua.
es también rapidito porque la plataforma nos va abandonando, es hablar de esto también. Educación sexual integral es hablar de salud. ¿Hablar de qué? De lo que tú debes poseer físicamente, mentalmente, ¿no? También desde el punto de vista emocional y socialmente, lo que significa tu salud. Luego, rápido, educación sexual integral es hablar de autonomía, ser tú mismo, no ser la copia de otras personas, o sea, nadie es paradigma de nadie. Tú tienes que ser tú mismo, ¿cierto? Tu propia autonomía te va a indicar ser una persona así, como quien dice, bastante responsable. No imitar a nadie, no ser un títere que tú vas a estar a disponibilidad de otras personas o que alguien te venga a manipular. Y avanzamos ya para ir terminando y decimos que también hablar de educación sexual integral es hablar de un bienestar. Lo que se quiere es el bienestar personal que logremos, familiar y también desde el punto de vista social. Y así no tener un país, una nación, ni tampoco una familia enferma. Lo que se quiere es tener una familia sana. Y concluimos, tal como lo iniciamos la semana pasada, en nuestra primera parte, cuando decíamos pues que las ESI, que significa la educación sexual integral, no es más que lo que están viendo ahí, leyendo, es responsabilidad. Hablar de responsabilidad. Por eso les decimos a ustedes, estimados estudiantes, adolescentes, ustedes tienen que asumir una sexualidad bastante responsable. Dios mediante tenía una lectura de reflexión para ustedes, pero dado el tiempo, como les decía, no se preocupen. La próxima, Dios mediante semana, que estemos en la videoconferencia, pues ahí les voy a leer esa lectura, ¿ya? Muy, muy interesante, muy bonita, y que los va a hacer a ustedes también reflexionar. Por el día de hoy, ha sido un gusto compartir esta plataforma con todos ustedes. Síganse cuidando, no se confíe, que Dios los siga iluminando. Muchas gracias a todos por la sintonía.